Sí. 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 Bueno. Bueno, vamos a dar inicio al proceso de socialización de los debates pedagógicos, educación a distancia en estos tiempos. Bueno, tenemos a Micaela, María Paz y Pamela, que han leído propuestas pedagógicas en el campo. Micaela ha trabajado sobre los aportes que nos realiza Francisco Tonucci. María Paz ha trabajado sobre los aportes de Inés Dussel y Martínez Paz de Gabriel Kessler. Si cada uno han propuesto distintas miradas, uno más focalizado en el niño, otro más en un contexto global general de la problemática y otros autores más focalizados sobre la enseñanza. ¿Sí? Estas tres miradas pensamos abarcar en algún sentido distintas vertientes y distintos ejes de análisis. Bueno, Micaela, ¿qué nos dice Francisco Tonucci? Bueno, él considera que la cuarentena para prevenir la propagación del COVID no hace más que dejar descubierto que la escuela no funciona, pero al mismo tiempo es una oportunidad única para que los niños aprendan cosas nuevas. Desde la mirada del psicopedagogo Francesco, la escuela ya no funciona desde antes de la cuarentena. Y bueno, dice que la institución no tiene en cuenta a los niños, a lo que piensan los niños o los deseos que tienen o las ganas. Lo que se hace una investigación, o sea, un proyecto donde se entrevista a los niños y se hacen 3 preguntas claves para saber lo que a ellos, por ejemplo, le falta en esta cuarentena, lo que le gusta o lo que le está costando más. Y se llega a la conclusión de que lo que más le falta es que sienten la ausencia de sus amigos, de sus compañeros. Porque, o sea, se declara que tienen como 3 espacios: su casa, la escuela y la calle. En este caso, la calle vendría a ser el espacio donde los niños comparten el recreo, donde comparten con sus compañeros el juego. Después, la parte, o sea, lo que les gusta de la cuarentena es que están contentos de poder pasar mucho más tiempo con sus padres, de poder compartir cosas que quizás antes no se hacía, porque los padres, viste, que vuelven de trabajar y no tienen muchas las ganas o el tiempo que le lleva. Y lo último, o sea, lo que le cuesta o lo que no le gusta es que están hartos de las tareas, o sea, como cansado o aburrido de que las clases, de sentarse frente a una pantalla y escuchar horas y horas a un profesor. Entonces, propone Tonucci que se convierta la casa en un laboratorio. No sé si sigo más o... Sí, una de las propuestas es esa. Y es interesante tomar los saberes que has construido en relación a los niños, ¿sí? Y lo lleva a transitar esta experiencia de consulta y de aprendizaje de los niños en algún sentido, pero elaborar una propuesta educativa situada y con sentido, o sea, tratar de cambiar algunas lógicas del sistema. Sí. ¿Tenés algunas notas de qué quiere cambiar del sistema ahí o qué dice del sistema? Sí. De, o sea, la problemática que él plantea es que la escuela tiene problemas porque están adaptados a pocos, o sea, no a todos los niños, porque no son todos iguales. Sí. Entonces, um, bueno, habla de los derechos del niño, Sí. donde se acuerda, o sea, donde se dice que el acuerdo que tiene es que de llevar a la máxima capacidad ay, llevar a su máxima capacidad sus
no, valores no, hoy no me va a salir la palabra. capacidades. Em, sí, sus capacidades. Ujú. Bien. Eh, No se critica el sistema en general, más allá de claro, esta porque es época. como homogéneo, digamos. Eh, está, o sea, por ejemplo, digo un ejemplo, ¿no? No se valora quizás un niño es capaz, o sea, un niño, un alumno, es capaz de armar algo en 10 minutos y quizás le cuesta más álgebra o alguna materia y se lo considera burro, siendo que tiene sus capacidades por otro lado, no quizás por lo Ujú. que es una materia. Es Claro. como que es muy homogéneo. Ujú. Sí, un tiempo para enseñar matemática, otro para enseñar lengua. También esas fragmentaciones como las ponen, por ejemplo. Bueno. Y bueno, dice que la escuela no puede ser adecuada si no se conoce ni se piensa en los alumnos. O sea que Ujú. ellos deberían participar del gobierno, o sea, de la escuela para formar una escuela eh, a gusto, digamos, que puedan vivirlo, que sea como un regalo para ellos, que disfruten de eso, no solo. Bien, bien. Bueno, en base a esto, Inés Dubucet también nos trabaja y hace numerosos aportes, pero ahí empieza a focalizar en el docente, en la propuesta de enseñanza. También Inés Dubucet debate con la propuesta que expuso recién Micaela con Francisco Tonucci en algún sentido, cuando empiezan a analizarlo, ¿sí? Bueno, María Paz, ¿qué nos dice Inés Dubucet en relación a Eh, su crítica y el tema que desarrolla? bueno, yo primero iba a empezar con una intro de ella. Sí, bien, Bueno, sí, bueno, Inés Dussel, bueno, es una pedagoga argentina que ella viene, ¿me escucha bien? perfecto. Bueno, que ella viene trabajando en las políticas y pedagogías de la imagen y de los medios digitales en la educación. Mm, Bueno, esto ella lo hace a través de investigaciones, de propuestas de formación digitales y de producción de materiales didácticos. Bueno, en fin, digamos, los temas interesantes que, digamos, que han sido más importantes para ellas fueron las teorías pedagógicas y mm, la sociología histórica sobre sobre la escuela y el currículum. positivo. Sí. Bueno, con respecto al video, bueno, este es un encuentro, es un conservatorio virtual. Uy, es un conservatorio virtual que fue organizado por el ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en el que a ella se la invita. Es una invitada y ella se va y ella se va se va a plantar y se va a reflexionar acerca de la situación en la que estamos y en el escenario en el que estamos para dar las clases virtuales. Estas clases digitales sí, se escucha. Sí, bien. Micaela, Ah, apaga el micrófono así podemos. Apagar el micrófono, así porque estamos escuchando. bueno, que ella se plantea, ella va a reflexionar acerca del escenario en el que estamos con esta pandemia. Por eso es que así se lo llama, se lo define el video, la clase en pantuflas. Ujú, bien. Bueno, bueno, en este espacio, Inés, lo que va a hacer, se van a plantear preguntas sobre la diferenciación de espacios que está produciendo la pandemia entre la escuela, la casa del docente y la casa de los propios alumnos. Ujú, Sus aspectos en las clases, las pedagogías y el trabajo. Bueno, y con esto a lo que hace referencia es y con esto a lo que ella, digamos, hace referencia, es cómo estamos, por ejemplo, transformando nuestro living, nuestra cocina, nuestra habitación en aulas. ujú, No sé si me explico. Bueno, sí, bueno, a medida que se va proyectando el video y que va avanzando, la pedagoga los que nos quiere, los que nos va
dar, digamos, nos va a comentar acerca de problemáticas y desafíos sobre, o sea, que vamos a tener nosotros como futuros docentes. Bueno, en este caso como nivel inicial. Bueno, es ahí, le plantean una pregunta acerca del nivel inicial, cuando, digamos, el mismo debate se le hacen preguntas, le preguntan acerca del nivel inicial. Bueno, y ella dice como que no se especializaba mucho en lo del nivel inicial, pero que sí se puede, o sea, lo que se está dando, digamos, como que se pueden plantear distintas formas de juego, se les puede dar lecturas o videos a los niños, lecturas con objetivos, obviamente, ¿no? Obviamente una lectura que los padres le leen, y bueno, eso. Bueno, ella después va a comenzar con, a ver acá. Sí, ella después va a comenzar con sus reflexiones de acuerdo a las respuestas que ha dado el campo educativo a partir de estas medidas de distanciamiento social. Bueno, y en general habla sobre, digamos, las diferentes visiones de la importancia de dar clases a la distancia. Bueno, y se van a dar, digamos, como dos debates entre pedagogos, y, ay, perdón, me toqué el pelo, y, bueno, una de las visiones es que este nuevo, o sea, que se vea a este nuevo paradigma en el que estamos como una educación del futuro, bueno, como una educación del futuro, y que todos los usuarios puedan acceder cuando quieran, al material cuando quieran. O sea, los usuarios me refiero a los alumnos. Después, otra visión que se da es que van a haber va a traer muchas desigualdades. O sea, van a haber desigualdades en las sociedades más vulnerables, porque no todos podemos acceder o tenemos los medios tecnológicos para llegar a, bueno, a estar conectados con el docente. Bueno, a partir de esto, Inés va a organizar este espacio virtual en tres ejes. Bueno, en tres ejes principales que van a ser el espacio y tiempo de la escuela, bueno, el segundo eje, los contenidos, y por último vamos a tener el peso de las tecnologías que se está dando actualmente con esta situación. Bueno, después vamos a desarrollar bien las propuestas de esos tres ejes. Sí. Bueno, Pamela, a nivel, desde los aportes de Gabriel Kessler, nos va a hacer una mirada más general, más integral, con países o propuestas que tiene. Escuchamos. Sí, bueno, yo voy a desarrollar la entrevista de Gabriel Kessler, quien es sociólogo e investigador de la CONICET sobre las desigualdades que estamos viviendo en la pandemia. En esta entrevista se nos informa sobre el mapa de la Argentina en términos de desigualdad, cómo la pandemia afectó a los ciudadanos, tanto en sus vidas, en los trabajos, en los sueldos y también en la educación. Si bien se están tomando medidas, pero es difícil. Argentina está en un momento en donde tiene muchos problemas, como también otros países están en situación grave. El tema central sería acá el espacio, que, em, que Keller dice que es muy difícil pensar en el espacio, porque porque es una categoría que uno lo tiene incorporado en la incorporabilidad y que todos deben tener la posibilidad de tener un espacio para pasar la cuarentena, para tener un espacio para una familia, cuando uno de los puntos principales tendría que ser que alguien tenga un espacio para simplemente estar. También se habló sobre sobre esta crisis que tiene algo muy importante con las tecnologías del siglo XXI, que hoy en día estamos utilizando las técnicas del siglo XIX y también las de antes, que son técnicas clásicas, como por ejemplo el aislamiento, el distanciamiento, la cuarentena. Kessler también sostiene que el mundo no cambió a través de esto, sino que estamos atravesando algo que posiblemente no nos deje.
Ujú, Y se habla también de la desigualdad, es que estas desigualdades no son nuevas, pero sí se manifiestan y también se manifiestan en otras, como por ejemplo de lo que pueden vivir de sus sueldos, otros no, y de los que aquellos que poseen un espacio como también otros que no poseen, ujú, y también sobre los que pueden acceder a la salud y lo que no. Y también, obviamente, con todo esto de la educación, que hay alumnos, por ejemplo, que no pueden acceder. ujú. Y también están las problemáticas que en las problemáticas también se habla mucho de los empresarios, de los comerciantes, Ujú, que dependen de sus empleados, o que también están en una situación complicada porque también dependen de otra gente para obtener ingresos, que también esa gente está en crisis. Y también se habla de los comedores escolares, que ya no tienen posibilidad de acceder a los alimentos. ujú, Y eh, del WhatsApp se habló, como que él dice que es una plataforma central de ujú. todo esto, Bien, y que es muy accesible. bien. O sea, como que pone entre los recursos las plataformas, o sea que los sectores vulnerabilizados en algún sentido, Claro, hay un espacio de encuentro, encuentro pedagógico para empezar a sortear estos caminos difíciles de transitar una apropiación no aprendizaje. ¿Sabes? claro. Bueno, bien. Vamos a las propuestas, focalizar algunas propuestas. Sí, Micaela nos va a trabajar, Tonucci no hace alguna propuesta o propone, ¿sí? En relación al análisis que realizó. Sí, ¿sí? ¿Qué nos dice Tonucci, Micaela? ¿Qué propone? ¿Qué nos dice en el campo? Bueno, primero habla, o sea, de la pandemia, puede decir que para ayudar a transitar a los niños, las familias, las escuelas, Ujú, tienen que tener presente el cumplimiento de los derechos de la infancia. O sea, el juego, la autonomía de los niños, el derecho a expresarse y a opinar y a ser escuchados por los ujú, padres y por los maestros. ujú, Tonucci propuso convertir a la casa en un laboratorio, donde los pequeños dejen de deslumbrarse con nuevos descubrimientos y donde la actividad cotidiana abran las puertas a nuevos aprendizajes, donde los padres acompañan y los claro, docentes refuerzan. Por ejemplo, hizo la propuesta de laboratorio de cocina. El colegio podría proponer hacer una salsa de la familia que sea que más sea deseada de ellos, que más consuman, y después compartir con los compañeros las diferentes salsas que eligieron, eh, y después probarlo y después escribir la receta. Entonces él dice que ahí se ven contenidos de matemática porque tienen que saber las cantidades, eh, de química y de lengua. Después una de las otras propuestas fue que los niños escriban un diario para que el día de mañana ellos puedan contar a sus hijos o esto que está pasando, que no es algo que va a suceder muy seguido, o sea, algo común. Después otra de las propuestas que hace es fotografías, que ujú, saquemos las fotografías o si están en un drive, que los niños puedan ver y conocer su historia, porque dice que muchas veces eso no se hace, no se conocen la propia historia de ellos, ujú. entonces que estaría bueno que puedan conocer su historia y hacer un álbum o por drive, o sea, depende los recursos que tienen, ¿no? Porque no todos tienen el mismo recurso. Ujú. Y me está faltando uno. Mm,
Sí, hay lo importante que como plantea el desafío de un nuevo escenario educativo y no replicar el formato escolar, y eso es clave. También habla sobre el contenido, sobre el currículum, también en qué medida hay que empezar a transitar por otros saberes más cotidianos, ya no tan estructurados, ¿sí? ¿Mm? Sí, después también plantea la propuesta para cuando comiencen las clases, ¿no? Después de la pandemia. Sí. Dice, así como en la clausura, contaron con la colaboración de los padres, esperan que para la apertura la ciudad contribuya con el colegio. Entonces, él hace una propuesta donde dice, lo primero que él dice es que haya una invitación por parte de la ciudad a ofrecer que los niños puedan participar de diferentes eventos o que los inviten. Él da un ejemplo que en Italia se dio, de que los niños, por ejemplo, iban antes de ingresar al colegio, iban a una panadería y elaboraban su pan y se iban al colegio con su pan ya preparados por ellos. Ah. Y dio muchos ejemplos más. Después otra de la propuesta dice que para que no haya tanta gente, que los niños vayan solos, caminando al colegio, o sea, para evitar la cantidad de gente y para que ellos agarren una autonomía, o sea, que se sientan más autónomos. La tercera dice que las calles de alrededor de los colegios deberían ser cerrados y que ese espacio lo puede utilizar la escuela para cualquier actividad o lo que para ellos quisieran y que se fuera más ecológico sin contaminación, digamos, lo que no va a haber autos y va a ser va a ser menos contaminado el ambiente. Y por último, y dice que es la más complicada, es cambiar las características de la educación básica, o sea, de la escuela tradicional. Él dice que ya o sea, la escuela tradicional no funciona porque siempre es un grupo homogéneo donde van niños de la misma edad, donde siempre se busca siempre tener el mismo conocimiento, siendo que todos los niños aprenden en diferentes tiempos o tienen otros conocimientos que quizá otros niños no tienen. Entonces él como que propone que la escuela sea diferente, que no sea como es ahora que son todas las aulas iguales, un pasillo. Él lo que propone es que se hagan talleres o salas de ciencia donde se vean diferentes contenidos y mezclar las edades también, porque dice que eso es muy bueno. Muy bien, sí, poligrado, o sea, romper el formato. Claro, el La formato actividad, tradicional. cada grupo tenga su edad, el mismo ritmo, romper esa lógica homogénea. Bien, muy bien, Micaela, muy buen análisis y uso pedagógico, y uso de los conceptos, ¿sí? Muy bien. María Paz, ¿qué aporte nos hace Inés Dussel en relación a lo que venías trabajando? El micrófono. No, Ahí está, ahí está. ahí estamos. Perdón. Sí, pasa. A todos, a los debates les pasa. Sí, sí. Escuchamos. Bueno, bueno, en cuanto había nombrado no, anteriormente sobre las problemáticas que ellas se daban, o sea, los ejes en los que ella se puntualizaba, digamos. Bueno, con respecto al primer eje, que era el de tiempo y espacios de la escuela, bueno, podemos decir que ella toma como definición del aula, que es un espacio material, digamos, que sirve para la disposición y la regulación de los cuerpos, o sea, de los alumnos. Bueno, esa definición o idea del aula, digamos, sigue plasmada
en la actualidad. Por eso es que acá, digamos, se presenta esta problemática de cómo podemos, ¿cómo decir? De cómo podemos esa, de cómo vamos, digamos, transformar ese algo material del aula en algo comunicativo. O sea, ahí está el desafío de transferir el aula a la virtualidad. Ujú. Bueno, aparte de esto, bueno, se van a visualizar muchas desigualdades, ¿sí? Porque no todos, como dije, no todos podemos acceder al Internet, muchas cosas. Eh, eh, ciertos medios de comunicación. Bueno, y esto, bueno, es algo súper grave, no solamente porque no todos, digamos, eh, tienen las mismas condiciones, sino que es un sistema débil, o sea, es decir, que necesitamos de territorialidad, o sea, necesitamos estar en un espacio, en una escuela. Bien. Ujú. Eh, y bueno, em, El currículum, ¿qué habla de currículum, del contenido? sí, ahora voy a eso. Ah, Bueno, después en el segundo eje, que mm, tenemos los contenidos, la problemática que que se va a presentar acá en este eje es si los contenidos deben seguir, es decir, deben seguir en su continuidad como está dado en la currícula o adaptarnos a esta sociedad, digamos, a esta situación que estamos viviendo. Porque al principio, por ejemplo, hubieron inundaciones de tareas por parte de los docentes hacia los niños, bueno, hacia los alumnos, ¿sí? Y de esto se tenía una gran expectativa en la resolución de esos trabajos, o sea, como que los docentes esperaban una gran expectativa de eso y no hacían un acompañamiento del alumno. O sea, no había un andamiaje, es decir, como dije, un acompañamiento en el que se viera el ritmo, la mirada o el énfasis de este proceso de enseñanza que se estaba dando para ellos. ¿Mm? Bueno, y una de las cosas principales que señalaba Inés eh, es que dar clases, o sea, en esta situación es lento, es poco económico, pero se puede formar como una experiencia pedagógica. O sea, lo que ella, digamos, remarcó eh, era que la necesidad de que todos los docentes sean más flexibles y, y menos críticos. O sea, como que no se podía evaluar ahora en tiempo de pandemia debido a que ¿qué estaríamos evaluando? O sea, no estamos evaluando contenido, sino que estamos evaluando en si tiene virtualidad o no, o conexión a internet. Eso ujú, era lo que ella planteaba. ujú. Y por eso, como que se encuentra muy complicado evaluar. Que más bien, o sea, lo que ella propone es trabajar, digamos, un bien común y colectivo en el que el docente ayude y no provoque, digamos, un problema interno en el hogar. O sea, porque es como que estamos, al haber muchas tareas y a veces no disponemos de los medios, como que está provocando un problema porque no sabemos qué hacer o por ahí se pide un celular y ese celular solamente lo tiene un integrante de la familia que lo utiliza para otras cosas, digamos, para trabajar y por ende como que no lo van a prestar, digamos. Ujú. Bueno, después, o el último eje, el peso de la tecnología. Bueno, en la escuela ya en sí se manejaba un poco, digamos, con los medios tecnológicos. Entonces, la problemática que plantea esta pedagoga es cómo qué medios tecnológicos vamos a utilizar o qué plataformas digitales vamos a utilizar y cómo van a ser utilizadas. Em, bueno, y también ver esto lo de la tecnología y la educación, y bueno, y que y la tecnología en esta situación es muy fundamental. Ujú. Bien. Eh,
Bueno, Bueno, esas serían las problemáticas, digamos, que conllevaban estos ejes. Bueno, ella después propone algunos desafíos a los docentes, ¿sí? Que es tratar de no desistir y lograr como docente pararse desde una realidad difícil en la que nos encontramos todos y ¿así es? Y cómo, o sea, desde allí, o sea, generar un aprendizaje desde esta mirada en la que estamos, o sea, generar incentivación a todos los alumnos y que no se vean desanimados. Por eso es que dice ella que tenemos que tratar de no desistir. ujú, bien. Eh, bueno, y otro de los desafíos que ella plantea es tomar esta situación para pensar en las prácticas docentes, como por ejemplo, cuáles son esas condiciones que no pueden, o sea, que no pueden los estudiantes para realizar esa actividad. Ujú, bien. Bueno, y asimismo pensar y estudiar que todos los estudiantes tienen ritmos distintos. Eso Ujú, planteaba ella. Eh, y bueno, también ella había planteado como de pedirle al Estado, o sea, pedir, digamos, de que se les dé gratuitamente internet a los chicos para que todos puedan acceder y que no se queden sin su enseñanza, sin su educación. ujú. Bien, bien. Y bueno, por último, bueno, sabemos que la escuela cumple muchas funciones que brinden conocimientos, pero haciendo, digamos, eh, foco en la necesidad de continuar con el espacio, digamos, de la escuela. Ujú. Bueno, eso decía ella más o menos, como que eso. Sí, seguir habilitando que siga la escuela, ¿sí? En un lugar Claro, social. eso, como, claro. Bien. Bueno, para finalizar, bueno, Pamela nos va a aportar, nos va a inferir, o nos va a interpretar a Kessler y darle una cierta vinculación, o qué infiere ella de los planteos de Kessler con la educación como desafío. Escuchamos, Pamela. Kessler afirma que observó que a lo largo y ancho del país, en las diferentes provincias, en Ujú, comunidades, barrios, donde habría alguna organización social y donde no era más preocupante, donde no había más líderes reconocidos y aceptados, o la organización social era muy escasa, que se observó una angustia mayor, digamos, porque no se sabía cómo se iban a canalizar las demandas locales hacia otros líderes. Em, Se observa que las organizaciones sociales hoy están funcionando bien, a pesar del enorme esfuerzo que implica, sobre todo para los que están en peor situación. También se hicieron algunos cuestionamientos sobre los sistemas de salud, sobre el cuidado de los ancianos. Quizás por ese lado puede ser que haya un tipo de aprendizaje o experiencia que quede en el mundo del trabajo. ujú. ¿Qué inferir Y para la educación? Si bien no te lo da el autor algo explícito, por allí hay un mensaje o expresiones del autor en términos que implicaría en algún sentido toda esta desigualdad estructural, económica, política, social, todo cómo estaría afectando, o desde tu lugar así cotidiano, cómo lo viví o cómo lo sentís en base a esto que dice él en tu cotidiano, por ejemplo. Y yo noto también muchísima desigualdad, opino lo mismo que él, también como en el tema de educación. Por Cuando ejemplo, hablo sobre algunas plataformas, por ejemplo el WhatsApp, no, uh-huh, hay alumnos o familias que no pueden acceder a él porque no son prepagos o no tienen la tarjeta, por ejemplo, y uh-huh, también como Zoom, uh-huh, porque no todos tienen internet o simplemente algún aparato como para acceder, ¿no? Pero uh-huh. sí, en el tema de educación sí se nota bastante desigualdad con el tema de la pandemia. Y la organización que implica también trabajar por ese recurso en la familia, ¿sí? Sí, Eh, muchas veces las familias sin trabajo y el tema está también
en qué medida el vínculo pedagógico se puede construir con una mediación o mediado por la familia, o lugar protagonista que puede tener el padre, la madre, o quien constituye la familia, el núcleo familiar, para trabajar con el niño, ¿sí? Sí. La desigualdad de acceso a los recursos tecnológicos, Sí. por allí facilita, ¿sí? Las mejores condiciones, mejor posibilidad de construir el aprendizaje, y son condiciones que tienen que ver propias para eso, para cada uno de los niños que necesitan. Puede ser que algunos niños necesiten más recursos audiovisuales, mayor explicación, y muchas veces otros niños con el celular, en algún sentido, pueden construir su aprendizaje, ¿sí? También Sí. la relación entre las capacidades y los procesos propios de cada niño de aprendizaje con la relación con lo que le ofrece con el recurso tecnológico. Porque puede ser que Sí. niños solamente con el celular y el WhatsApp hacen bien la tarea, la pueden socializar, la pueden comunicar, y otros niños no. Entonces hay que ver Exacto. esa tensión. Más allá del uso masivo del WhatsApp, hay que ver si es o no una herramienta para construir el aprendizaje. Y que el docente Claro. proponga actividades mediadas por ese recurso que sean significativas, ¿sí? Hay toda una preparación para eso y cómo hacerlo. Es un trabajo que están haciendo los docentes hoy, y recreando y practicando, ensayando, porque tampoco el docente tiene una experiencia en este sentido. Estamos todos aprendiendo en todo momento, en cada Sí, momento. es verdad. Entonces, ese lugar hay que asumir un sentido comprensivo, interpretativo, y subirse y trabajar en forma cooperativa y compañerismo. Compañerismo es clave acá. También entre los Sí. docentes con los estudiantes, ¿eh? Entre los docentes y entre los estudiantes, con los dos. Y entre Sí, es, también con los docentes y estudiantes. Bueno, damos por finalizado interesante debate de distintos lugares y de distintas miradas. Bueno, es importante que este saber pedagógico en el campo hoy está presente, y hoy es un insumo que tienen los docentes para enseñar a sus estudiantes en todos los niveles educativos, ¿sí? Bueno, vamos finalizando.